¿Ustedes saben de quiénes son los nombres que están en el muro de la entrada del hospital? La verdad que no. No, pero estaría bueno saberlo. Esos nombres corresponden a personas que trabajaban acá en el hospital durante la dictadura militar en el año 76, 75. Creo que son gente desaparecida en la época de la dictadura militar. Más o menos fue puesto alrededor de hace 10 años. Y todos los 24 de marzo se hace una pequeña conmemoración en la puerta, en donde está el muro, para recordar a los compañeros. Yo siempre quise hacer un homenaje a los médicos desaparecidos, de los cuales hay muchos amigos míos, compañeros de la facultad, del hospital, que están desaparecidos. Gente que después, conocí sus historias a través del mural, que me dijeron, mirá, también estuvo mi papá o mi hermano o mi pareja, ¿viste? Y entonces, bueno, tenía la idea, y yo en su momento lo quería hacer en el Posadas, porque el Posadas, fue un poco el emblema de todo eso, ¿no? Donde estaba la casa de las torturas, una enfermera Cuervo, Gladys Cuervo, que fue como un emblema de todo ese tema, ¿no es cierto? Y después estaba el doctor Esteves, creo que era el director militar, que perpetraba muchas atrocidades en esa casa, al lado del hospital. Entonces me pareció simbólico el hospital ese. Entonces un día con la gente del colegio médico, con Tucci, Mazzocuolo, el mismo, estaba Ricardo Granati, todos los de Ledone, todos los amigos de que hemos compartido tantos momentos con ellos, les conté, me dice, pero tenés que hacerlo en tu distrito, vos sos del distrito cuarto, y bueno, hacerlo en el Eva Perón, en el Castex. Entonces, Ricardo también de muy buena predisposición, dijo, sí, lo hacemos con todo gusto, y el colegio médico apoyó económicamente el mural, porque había que hacerlo. O sea, yo lo hice, totalmente desinteresadamente, porque era lo que yo, el deseo que tenía. Entonces, más o menos planteamos la idea, entonces lo vimos con un arquitecto de ahí del hospital, con Ricardo Granati, el director. Le digo, mirá, me gustaría una pared, inclusive había la idea que fuera como semicircular, como medio ovalado, no recto, ¿no? Como que sea más contuviera. Bueno, entonces, adelante, entonces más o menos les pasé las medidas, la idea que tenía, y bueno, se construyó ahí especialmente, no es que estaba esa pared en el hospital. No estaba, se hizo especialmente. Bueno, después le dieron un revoque fino, y entonces la idea era ver cómo se realizaba. Entonces vino este muchacho, un albañil, que después hicimos una amistad, porque nos íbamos para comer al mediodía juntos, sin vino, porque por ahí después nos caíamos de la andamia. Muy bien, la pasamos bárbaro, las cosas que me contaba de su vida, es boliviano, cosas de su vida, que ahora vino, en qué momento vino a la Argentina, todo eso, ¿no? Sí, hicimos una linda amistad con él. Y bueno, entonces él hacía una carpeta, digamos, pequeña, sí. Porque claro, yo había que hacerlo, decía, bueno, los 134 nombres, de acuerdo al espacio, el tamaño de las letras, para que más o menos estéticamente tuviera que ver, digamos, un nombre que lo tenías que cortar, seguirlo abajo, habría que contemplar todas esas cosas, ¿no? No era fácil. El tamaño de la letra, entonces hice un boceto a ver cómo entraban a escala los nombres para que no se cortaran. Y bueno, yo tenía una lista de la CONADEP, que había publicado en la lista de los médicos desaparecidos, y después, bueno, me metí en internet, empecé a buscar, inclusive había una colega mía, una compañera de Foetra, que también había caído en un enfrentamiento en su casa y fue de terror. Entonces la incorporé porque me pareció un homenaje a ella también, ¿no? Caracas, y la otra Caracas. Bueno, y entonces en internet aparecieron más nombres de los que yo tenía, los fui incorporando. Entonces voy a armar una lista de 124 nombres. Y bueno, lo hice, y técnicamente fue el trabajo, digamos, hacer una pequeña carpeta, chiquita, entonces ponía, porque si vos haces toda la carpeta completa, se te seca. Entonces, era un cemento especial con color ocre, quería que tuviera color arena. Que se llama Escritos en la arena. Escribís en la arena, después se va como una metáfora de la desaparición, ¿no? Y bueno, entonces lo iba haciendo y
Y él, después le digo, dale, metele, hacete un medio metro más, y yo iba haciendo. Y así, y fueron muchos días de laburo, muchos días de trabajo, con frío, con calor, pero bueno. Y me acuerdo un día pasa un chico muy humilde, hace un adolescentito, un chico más grande, ¿no? Me dice, ¿quiénes son esos chabones? Me dice. Entonces le expliqué, le digo, claro, porque, viste, claro, los chicos jóvenes, todos. Le expliqué. Uno que se inquieta, sí, claro, mira, mira, ¿Y más o menos cuánto tiempo le llevó? y por lo menos, yo creo que empecé, yo lo inauguré porque yo lo quería inaugurar el 24 de marzo, a los 30 años del golpe. Y calcularle 4 meses. 4 meses. 4 meses. Me vinieron a buscar al consultorio, un ejemplo, me acuerdo de esto. Un paciente que era policía, un alto jefe policial, en un Falcon verde. Y le digo, pero estoy en el consultorio, no, pero hay que, se descompuso mi mujer. Era un paciente, yo atendía a él y a la mujer. Se había descompuesto la mujer en una casa. En realidad no tenía que ir yo. Pero bueno, vino con un Falcon verde, yo tenía el consultorio, colgué todo. No, vino de buena manera. No, venga doctor, por favor, tengo el auto acá, el chofer, que papá. No, ni siquiera vino él, me mandó el chofer, me llamó por teléfono. Digo, no sé si puedo ir, tengo gente esperando. No, pero esto es una urgencia, Y yo fui porque un poco me asusté. Y me llevó con el Falcon, pero como loco. Y bueno, la mujer se había desmayado, bueno, no estaba mal. Y después me volvieron a llevar al consultorio, pero a vos te da miedo. Otras situaciones. Una época yo estaba de guardia en el... ¿Cuándo fue esto? En el 79, 78. Estaba de guardia en el Pirovano. Y me llaman de la comisaría, llaman a la guardia y había que ir con la ambulancia, era CIPEC, lo que hoy es SAME es CIPEC, en Cava, Ciudad de Buenos Aires. Y había una chica que estaba embarazada, la tenían atada y estaba con una crisis asmática. Y bueno, me dicen, no, hay una que está con un asma, la tenemos que entregar al ejército, pero no queremos entregarla así. Y bueno, yo no sabía qué hacer, le digo, tengo que llevarla al hospital, le digo, estamos acá cerca. No se puede llevar, dele algo para que se tranquilice. Y bueno, yo traté de reconfortarla, le di algún medicamento allá, no había forma de mejorarle la crisis asmática realmente. Pero bueno, estaba en un calabozo abajo atrás y respirando mal y bueno, eso sí, si eso es trabajar condicionado, sí, es trabajar condicionado. Y la chica además no tenía ninguna acusación formal ni nada, la habían chupado y la tenían ahí. Tenía un vecino que todos lo conocíamos, que era militar, y yo un día me lo encontré acá vestido de médico y me lo presentan como un médico nuevo que había ingresado. En el hospital. En el hospital. Me sorprendí, el gesto de sorpresa, es decir, ¿cómo? Si yo sé que no es médico. Bueno, yo igual no dije nada, el instinto de preservación debe ser, ¿no? No dije nada y en un momento en que él buscó que yo estuviera sola, se me acercó y así con un tono de voz bastante amenazante me dijo, vos a mí acá no me conocés. Nosotros solo podíamos llegar cuando venía un auto a traer algún paciente, una ambulancia, un accidente o lo que fue, solo llegábamos hasta la puerta de vidrio con la camilla o la silla de ruedas. Nosotros teníamos prohibido pasar esa puerta por el tema de que en muchos lugares se secuestraba a médicos, enfermeras, precisamente cuando salían a hacer ese rescate del paciente enfermo, ¿no es cierto? Lo subían a un auto y desaparecían. El doctor Eduardo Galarza, mi médico que nos enseñaba, y me agarró un bracito y me llevó y me dijo, no abras nunca la boca, porque eso es muy peligroso, ¿no? Deja que digan lo que digan y no es momento para que podamos defendernos de nada. Y ahí aprendí lo que era también el miedo de mis compañeros médicos, ¿no? Yo como estudiante y ellos como médicos. Bueno, después cuando me recibí también seguimos en la época militar aquí, fue una época dura, pero nadie sabía nada
dónde estaban escondidos los chicos que nacían en cautiverio. No se sabía bien la gente que había desaparecido, de acá empezaron a desaparecer, pero nadie hablaba. Y el miedo era algo que se palpaba, algo que vos sentías que te podías dar vuelta y podían venir, buscarte y llevarte. En el 81, 82 ya era médica, yo acá trabajaba, hacía guardia, estaba en clínica médica, después pasé a Neumo, donde tuve todo lo que se hacía acá como médica, hacía guardias los sábados, me parece que me tocaba, así hice muchos años las guardias sábados. Y se sentía ese mismo terror, pero nunca nos llegaba la situación de quién había desaparecido en esa época. Después del 82 empezamos a saber. Y un compañero nuestro médico dijo, yo la verdad que nunca creí que pasaba nada. A mí me decían de los desaparecidos, de que no había ella, y yo nunca vi nada, nunca jamás, es más, creí que mentían. Esa era mucha de la gente que estaba encerrado en su mundo y que no veía, no escuchaba o no le tocó vivir cosas de adentro de la dictadura, ¿no es cierto? Y él comentó, si yo, después mis compañeros me decían, pero no sé, yo hasta inclusive desconfié de la gente que lo contaba. Claro. Y en el mismo grupo había otra persona que contó, si yo sin embargo vivía en una esquina que me tocaba enfrente de tal lado, no me acuerdo dónde vivía, pero el tema es que ahí él veía cómo los agarraban, claro, cómo fusilaron a gente, y ustedes escuchaban este relato de uno que decía yo no sé nada, estaba encerrado en mi libro, al otro que te estaba contando que veía entre las rejas de la ventana cómo estaban matando o asesinando. Lo que yo viví después del 76 ya no me importó. A mí me importó toda esa parte. Toda esa parte. La parte que tiene más grabada. Sí, es la parte que me tengo grabadísima. Al principio era Eva Perón. Cuando se inauguró fue Eva Perón. Después cuando los militares fue INAS. Ajá. Instituto Nacional de Acción Social. INAS. Después le pusieron el nombre de Castex, por el doctor Castex. Mariano Castex. Mariano Castex. Como Evita. Evita, cuando lo sacaron de ahí, tiraron el busto de ella, que estaba en la puerta de la guardia. Yo tengo fotos de ahí, cuando estaba en la guardia acá, en la entrada. Allá en la entrada de la guardia estaba. Ahora tienen otro, pero está en la... Lo tiraron, después lo volvieron a colocar allá en la guardia. Ahora está en la puerta de la entrada principal. Sí. El busto. Tuvimos médicos que colaboraron con la dictadura concretamente. Muchos de ellos fueron juzgados por los colegios. Nosotros tenemos un tribunal disciplinario, un tribunal de ética. Y el caso, yo recuerdo de Vidal, del Distrito Tercero, de Bergier, que también fue muy famoso. El doctor Vergés, más que no Bergier. Vergés también, que fue un personaje siniestro en la dictadura. Y aquellos médicos que colaboraron con la dictadura, que les saque directamente juzgado, por supuesto, la matrícula. Desapareció todo, desapareció, había algunos registros de nacimiento, desaparecieron también. Y de los libros de guardia, hojas cortadas, digamos, ¿no? Claro. Han desaparecido, sí. Las documentaciones es algo interesante, les voy a contar. Acá se incendió un entretecho con historias clínicas. Parte de esas historias clínicas eran las historias clínicas del 76 al 82. Porque yo estuve en el incendio en esa época que nos daba tanta tristeza pensar que por ahí fue intencional, no lo sé. En este camino impredecible, poco a poco nos fuimos encontrando otros nombres de trabajadores de la salud desaparecidos, que no están en el muro. Son los nombres de los que trabajaron en nuestro hospital. Entre ellos, la enfermera Mirta Gladys López cobra vida y a través del relato y la memoria de su compañero vuelve al que fue su lugar de trabajo, el Hospital Eva Perón de San Martín. Mirta era una compañera que tenía mucha afinidad conmigo y con mi familia porque era de mi mismo barrio. De José Cepaz, del barrio
Parque Jardín. Y Mirta era una abanderada de la defensa del otro, del más pobre, del que menos tenía, del que podía ayudar, ¿no? Era una Solidaria. Era muy solidaria, era una militante política, no militábamos en el mismo espacio, pero sí teníamos los mismos ideales. Ajá. ¿Dónde militaba ella? Ella militaba en el ERP 22 de agosto. Ajá. Pero más que militar en el ERP, era una trabajadora barrial, una defensora, una peleadora porque el barrio tenga el asfalto, porque la escuela funcione, porque sí. Ella estudió enfermería en este hospital. Se dice que el doctor Radici, que era el director en ese momento de ese hospital, se dice que lo vinieron a buscar acá y él no permitió que la tocaran acá. Y en ese día, ese mismo día, en el interín de acá al hospital, al policlínico docente, desapareció. Ahora, no se sabe si estaba embarazada o no. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son caminos.